Cuando todo a su alrededor parece carecer de sentido, el justo no se sostiene por la vista ni por la fuerza, sino por fe. Su vida no depende del destino ni del poder humano, sino de una confianza silenciosa que lo mantiene en pie, porque quien vive por la fe, aun en medio del dolor, verdaderamente vive. En esta segunda parte, el discurso de Job se convierte en algo diferente. Es, al parecer, una posible respuesta al silencio de sus acompañantes, o únicamente la conclusión de una discusión desgastante. Versículos del 1 al 6. Reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. La frase utilizada al inicio de su nuevo discurso representa una declaración de fe que, a pesar de ser mencionada más de una vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, cobra un sentido especial. Además de ser usada como expresión de juramento o afirmación solemne, por ejemplo en Primera de Reyes 17:1, que dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Donde era utilizada como algo similar a jurar por Dios, también era utilizada para expresar la permanencia de Dios en momentos complicados. Pero es preciso explicar primero la diferencia entre el tiempo antiguo, en el que de alguna manera se podía recurrir a esta frase como símbolo de juramento, y el tiempo actual, en el que jurar por Dios se convierte en un acto irreverente. De esta manera podremos entender que las palabras de Job, en su contexto, no son en absoluto un error o una falta de respeto hacia Dios. Para comenzar, jurar es una forma de poner de testigo a alguien acerca de algo, una forma de dar máxima garantía por lo que se dice o promete. Entonces, si lo que se busca al jurar es credibilidad real, las personas suelen jurar por lo más preciado que conocen, lo más grande. Es por esto que incluso Hebreos 6:13 dice: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora, si en Deuteronomio 6:13 dice: A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, la pregunta más lógica es: si decimos la verdad, ¿por qué no podemos jurar por lo más alto que conocemos? ¿Por qué se vuelve irreverente poner de testigo a Dios? Bien, si realizamos un traslado breve al Nuevo Testamento, específicamente al Sermón del Monte en Mateo 5 del 33 al 37, en palabras de Jesús mismo: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto debido a que el pueblo había recurrido a utilizar los juramentos en vano, como una frase que daba credibilidad incluso a las mentiras. Esta es una de las razones por las que se acusaba a Jesús de hablar contra la ley, pero lejos de esa intención, sus palabras invitaban a los creyentes a ser suficientemente honestos, tanto que su sola palabra fuese suficiente. Pues de lo contrario, al utilizar el nombre de Dios en vano y con ligereza, se atenta directamente contra el mandamiento dado en Éxodo 20:7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, si es sabido que Job era recto delante de los ojos de Dios, sus palabras toman un sentido más profundo que solo un juramento. Job expresa la idea de que su testigo es un Dios que obra y reina, pero sobre todo, y lo que nos lleva a la idea central de este capítulo, un Dios viviente. Irónicamente, Job en condiciones moribundas proclama un Dios que vive y lo pone como testigo de su fidelidad y de la verdad de sus propias palabras. Job parecía un hombre tan delirante que incluso sus acompañantes necios guardan silencio ante sus afirmaciones que para este punto parecen abominables. Pues ¿cómo se atreve un gusano a jurar por un Dios vivo? Por ese mismo Dios que parecía amargar su alma. Para Job era aún más confuso. Su testigo, su creador, quien le había dado el razonamiento que poseía, le amargaba el alma exactamente como sucede con los impíos, según Proverbios 5:4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Este fragmento de la historia tiene una similitud con las palabras de Jesús en la cruz. Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El paralelismo es claro. Un hombre inocente cuyo padre permite se le dé a probar la amargura que debería ser el castigo de los malvados. Y aún con eso, permanecen en integridad. Como Jesús, Job sufre y a la misma vez permanece. No solo se aferra a Dios en su espíritu, sino también en su carne. Si sus acompañantes no habían tenido razón hasta ahora, no haría que la tuvieran. Versículos del 7 al 10. Sea como el impío mi enemigo, y como el inicuo mi adversario. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Los versos anteriores tienen una similitud que ha hecho creer a los historiadores que deberían ser parte del discurso de Bildad en el capítulo 25. Pero por otro lado, se cree que esa era la intención de Job. Recordemos que anteriormente sus acompañantes habían hablado de manera suficiente acerca del castigo de los malvados, en un vano intento por hacer dudar a Job. Y ahora, él utiliza ese mismo recurso para llevarlos a la reflexión. Es decir, si Job realmente estaba siendo justo, pedía que el mismo castigo que se le había adjudicado injustamente fuera propuesto sobre sus enemigos. Es interesante la transformación de Bildad, Zofar y Elifaz a través del libro, pues comienzan siendo amigos comprensivos que acompañan en silencio el duelo de uno de ellos, para pasar a convertirse en acompañantes necios, en acusadores que parecen sus enemigos. Esa línea de transformación es evidente para los lectores, pero ante sus propios ojos era únicamente la verdad. Se volvieron acusadores injustos mientras intentaban dar un consejo que convirtieron en segregación. En la ley israelita, la paga por la acusación de un inocente era la misma pena con la que se le condenaba. Es decir, si los acompañantes de Job determinaban que merecía la oscuridad, legalmente esa sería la condena de los acusadores. Es por eso que en capítulos anteriores se ha mencionado que las palabras de estos hombres no condenaban a Job, sino a ellos mismos. Con versos como el que podemos encontrar en el capítulo 20 de los versículos 27 al 29. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él,
Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios señala por su palabra. Versículos 11 y 12. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Job hace una referencia al poder de Dios y devuelve a quienes ahora parecen sus enemigos una pregunta directa por sus acusaciones, similar a: ¿no debería hablarles acerca de la destrucción de los malvados si ustedes ya han dado ese discurso? Haciendo alusión a que ahora eran ellos quienes debían cuestionar su criterio. En los versículos siguientes, Job argumenta de una manera extrañamente diferente. A lo largo de su sufrimiento, Job había hablado como si Dios fuera su enemigo, con afirmaciones como: Él me hiere, Él me asoló, Él me persigue, expresando el dolor de sentirse atacado por el mismo Dios en quien confiaba. Sin embargo, en este fragmento ocurre algo sorprendente. Job cambia su forma de hablar. Ya no dice Dios me castiga, sino que habla en tercera persona sobre el malvado y su destino. Ese cambio, aunque parece mínimo, es completamente relevante y profundo, porque muestra que Job empieza a distinguir entre su sufrimiento y el juicio que recae sobre los impíos. Al hablar del impío como otra persona, reconoce que las desgracias que le han tocado no son necesariamente un castigo, y que aunque padece lo mismo que los malvados, no comparte su culpa en absoluto. Es un momento de claridad espiritual, donde Job deja de verse como un enemigo de Dios y empieza a entender que su dolor no significa condena. Aunque su cuerpo sufra, su espíritu permanece libre porque su confianza en Dios es su escudo y su vida. Ese mismo Dios vivo que puso como testigo le estaba preservando la vida. Para este punto queda clara la ironía de que su Dios vivo le parezca enviar poco a poco la muerte. Pero aunque eso pareciera, Habacuc 2:4 nos recuerda: He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aunque muriese, la promesa jamás le faltaría. Juan 11:25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así, como los acusadores de Job no le doblegaron, nada prevalecerá en contra de los justos y de los que creen, porque la promesa no faltará jamás, pues la victoria siempre será de ese mismo Dios vivo que llena el averno de pavor.